Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la corrección del trabajo práctico evaluatorio número 8. Vamos con la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos dice: sobre el nicho ecológico es correcto afirmar. Las opciones decían: puede ser ocupado por varias especies distintas a la vez. Si las distintas especies compartieran el mismo nicho, claramente competirían. Es decir, cuando las especies comparten un mismo hábitat, para poder vivir, claramente tienen que tener nichos distintos, o al menos haber una diferenciación de nichos. Depende únicamente del territorio. Recordemos que por definición el nicho son las interacciones bióticas y abióticas con las que interactúa una población. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se alimenta, cómo nida, cómo se reproduce, cuándo es su etapa de celo. Es decir, no depende únicamente del territorio. Cuando nosotros nos referimos al hábitat, igualmente al hábitat físico, estamos hablando del área donde vive. Entonces la opción C, donde nos dice es el área física donde habita, estamos haciendo referencia al hábitat, no al nicho ecológico. Por eso la opción correcta es la D, que dice: en una especie puede variar su nicho en las distintas etapas de su vida. Esto es verdad. Hay especies que pueden variar su nicho, por ejemplo, si están en una etapa reproductiva o no. También puede ser que dependan de que cambien su alimentación a lo largo de su vida. Por eso es que el nicho de una especie puede variar. Vamos con la pregunta número 2. Un nicho fundamental y real se caracterizan por todo lo siguiente, excepto: el nicho fundamental es el ocupado en ausencia de competencia. Recuerden que el nicho fundamental es el nicho teórico, por eso la opción A y la opción D son correctas. El nicho real es consecuencia de la interacción con otros organismos, eso es verdad. Y después nos dice: el nicho real es mayor que el fundamental. Nosotros vimos el ejemplo de los percebes Chatmalus y Senibalanus, y si ustedes se acuerdan, Senibalanus, su nicho real coincidía con el nicho fundamental, con el nicho teórico, pero en Chatmalus no era así. Es decir, su nicho real era menor que el nicho teórico o nicho fundamental. Por eso es que el nicho real nunca es mayor, siempre es o igual o menor que el nicho fundamental o teórico. Vamos con la pregunta 3. La siguiente afirmación es correcta. El patrón de mortalidad es una propiedad emergente, solo afecta al tamaño de la población. Como vimos, el patrón de la mortalidad que estuvimos comparando de distintas especies, la ostra, la hidra, el ser humano, vemos que no solamente afecta al tamaño poblacional, sino también que afecta la composición que tiene una población. En la opción B nos dice: el tamaño de la población afecta tanto la estructura etaria como el patrón de mortalidad. Quiere decir que el tamaño poblacional va a depender de la estructura etaria, es decir, de cuántos individuos tenga esa población en edad prereproductiva, reproductiva, posreproductiva, y también del patrón de mortalidad, es decir, cómo esa población en particular muera, ¿sí? Esos dos factores son los que me condicionan el tamaño poblacional. La población en contracción tiene la edad prereproductiva aproximadamente igual a la reproductiva. Cuando la prereproductiva es igual a la reproductiva, estamos hablando de una población estable. Y en la opción D me dice: la dispersión poblacional que obedece una disposición regular y donde la presencia de un individuo aumenta la probabilidad de encontrar otro, se denomina dispersión uniforme o regular. Cuando hablamos de disposición regular, hablamos de este tipo de dispersión regular, hablamos que la presencia de un individuo disminuye la probabilidad de encontrar a otro. Por eso es incorrecta. En la pregunta 4 nos hablan sobre: marque la opción correcta respecto a las interacciones entre poblaciones. La opción A me dice: en la simbiosis ambas poblaciones se ven perjudicadas. Recuerden que la simbiosis es un tipo de mutualismo
quiere decir que ambos se benefician. La diferencia es que la simbiosis es una relación obligada y estable, es decir, es de por vida. La B me dice la depredación puede ser beneficiosa para uno o ambas poblaciones. Siempre en la depredación alguien gana y alguien pierde, es decir, es benéfica para uno, que es el depredador, y es perjudicial para otro, que es presa. La C me dice la tenia saginata o lombriz solitaria es un ejemplo de parasitismo en el ser humano. Y es verdad, es decir, es un tipo de depredación donde el parasitismo, el depredador es más pequeño que el huésped. Y la D, en la competencia, ambas poblaciones se ven beneficiadas. Recuerden que esto también lo estuvimos charlando. En una competencia, siempre a la larga, ambos se ven perjudicados. Por más que al principio parezca que alguien gana y alguien pierde, la realidad es que no. En una competencia, ambos se ven perjudicados porque, por ejemplo, te disminuye el éxito reproductivo. Entonces, por eso, a la larga, ambas poblaciones que están compitiendo se van a perjudicar. Vamos con la pregunta número 5. Se nos ocurre preparar una receta deliciosa, ranas a la provenzal. En este caso, si analizamos biológicamente esta cadena, cuando nos comemos una rana, ¿qué nivel trófico ocupamos? Es decir, acá nos están hablando de las cadenas puntualmente alimentarias. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta, no solamente nosotros que nos estamos comiendo la rana, sino la rana como es su cadena alimentaria. Nos dice las opciones A, primero, segundo, tercer o cuarto. Yo ahí les armé un ejemplo, porque recuerden que la realidad es que no hay uno solo, un ejemplo de cadena alimentaria, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, que si bien nosotros nos estamos comiendo la rana, a su vez esa rana, por ejemplo, puede alimentarse de lombrices, y las lombrices se alimentan de hojas. Entonces, tenemos un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y finalmente nosotros seríamos un consumidor terciario. Por eso el lugar es tercero. Vamos con la pregunta número 6. Respecto a los factores limitantes, marcar la opción incorrecta. Entonces, en la zona de estrés fisiológico, los individuos sobreviven pero no pueden crecer. Acuérdense esa gráfica que nosotros representamos. En la zona de intolerancia, los individuos no pueden sobrevivir. El tamaño y densidad poblacional no dependen de los factores limitantes. Y en la zona óptima de crecimiento, abundan los recursos y el crecimiento es elevado. Esto está relacionado con lo que vimos con la población y su entorno, donde vimos que los factores limitantes claramente condicionan el tamaño y la densidad poblacional. Es decir, obviamente que dependiendo de la población, los factores limitantes serán otros. Por ejemplo, para una planta el factor limitante es el agua, la luz, para una población animal el alimento, el territorio, pero claramente los factores limitantes sí condicionan el tamaño y la densidad poblacional de cualquier población. Si bien pueden cambiar los factores limitantes, para una ser unos y para otra ser otros, igual los factores limitantes condicionan el tamaño y la densidad poblacional. Entonces, en una zona de intolerancia, recuerden que tenemos un límite superior y un límite inferior, pero en la zona de intolerancia los individuos no sobreviven. En la zona de estrés, algunos pueden sobrevivir, pero no pueden crecer. Y obviamente la zona del medio es la zona óptima, donde como los recursos son abundantes, el crecimiento es elevado. Vamos con la pregunta número 7. En las comunidades, las poblaciones que las conforman interactúan entre sí permanentemente. Con respecto a los distintos tipos de interacción, seleccione la opción correcta. A. La competencia intraespecífica es la que se da entre individuos de distintas especies que compiten por un recurso limitado. La competencia intraespecífica es entre organismos de la misma especie. En la B nos dice chatmalos y semibalanos son percebes de Escocia que compiten de manera interespecífica para obtener el mejor lugar en las rocas de la marea de Escocia. Eso lo vimos y de hecho comparamos su nicho real y su nicho fundamental. La competencia por interferencia es aquella que ocurre sin interacción directa entre las especies,
sino a través de la prioridad sobre un recurso. Eso se denomina competencia por explotación. La competencia por interferencia es cuando hay una lucha abierta, hay una competencia directa. En cambio, cuando no hay interacción, sino que es una competencia indirecta, se denomina competencia por explotación. La D nos dice, la depredación es la ingestión de organismos vivos o muertos, incluyendo animales por plantas y animales por animales. La depredación es la ingestión de organismos vivos. Cuando los animales consumen otros animales muertos, se les denomina carroñeros. Entonces, la depredación es solamente cuando se produce la ingestión de organismos vivos, que pueden ser animales por plantas o animales por animales. Vamos con la pregunta que sigue, que es la pregunta 8, en relación a las pirámides ecológicas, todos los siguientes correctos, excepto. Representan el flujo de energía a través de los distintos niveles. Recuerden que nosotros vimos las pirámides de número y las pirámides de biomasa. Hablan de la estructura de un ecosistema según el número de organismos y la cantidad de biomasa disponible. En una pirámide de números siempre el nivel inferior tiene mayor número que otro superior. Recuerden que en la pirámide de número nosotros vimos que dependía esa base de la pirámide dependiendo de si el productor era pequeño o si el productor era grande. Es decir, en un productor como por ejemplo un árbol, que es un productor grande, claramente la pirámide está invertida. Pero en un productor que es pequeño, el nivel inferior tiene más número que otro superior. Y la D nos dice, una pirámide de biomasa puede invertirse cuando los productores tienen una tasa de reproducción muy elevada. Eso también es correcto. En la pirámide de biomasa, tanto cuando el productor es pequeño como cuando el productor es grande, la estructura es la misma. Lo que cambia es con la tasa de reproducción. Es decir, cuando el productor tiene una tasa de reproducción muy elevada, ahí la pirámide se invierte. Por ejemplo, lo vimos con el fitoplancton. Ahí sí la pirámide de biomasa está invertida. Vamos con la pregunta número 9. Las estrategias de reproducción forman parte de las estrategias de vida. Identifique cuál de los siguientes enunciados es incorrecto. La estrategia pródiga se caracteriza por tener mucha descendencia, aunque la mayoría no sobreviva. Acuérdense que la estrategia pródiga es la estrategia R. La estrategia prudente, o K, produce un número bajo de descendientes con gran cantidad de sobrevivientes. La maduración de las crías en la estrategia prudente es rápida. No, recuerden que en la estrategia prudente, que es la estrategia K, se caracteriza por tener pocas crías y esas crías tienen una maduración lenta. La estrategia pródiga o R tiene poco o ningún cuidado parental. Es decir, esto es verdad. Recuerden que en la estrategia K, en la mayoría de los casos, hay cuidado parental y en la estrategia R no hay cuidado, o es poco o directamente no hay cuidado parental. Vamos con la 10. Señale si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Los productores primarios en el ecosistema son los organismos fotosintéticos. Eso lo hemos visto, los productores primarios principalmente son organismos fotosintéticos. La productividad bruta es la productividad neta sumado a la materia orgánica consumida por el metabolismo. Esto también es correcto. La mayor parte de la biomasa de la biosfera se concentra en los productores primarios. Acuérdense que los productores primarios ocupan el 99% de esa biomasa, o sea que claramente se concentra en ellos. Por eso, todas son verdaderas. Fíjense que acá les puse la formulita de que la productividad bruta es la productividad neta más la materia orgánica que se consume en el metabolismo. Vamos con la pregunta número 11. Suponga que una cadena alimentaria consiste en 4 niveles tróficos. La energía fijada en el primer nivel es 100. Aproximadamente, ¿cuánta energía llega al cuarto nivel? Recuerden que nosotros estuvimos hablando sobre lo que ocurre con la energía a lo largo de una cadena. Es decir, hay parte de la energía que se disipa
y solamente un 10% de energía es lo que llega al nivel que sigue. Entonces, fíjense, si en el primer nivel tengo 100, en el segundo nivel tengo 10, en el tercer nivel tengo 1% y en el cuarto nivel finalmente tengo 0,1%. Entonces la pregunta me decía, en una cadena alimentaria de 4 niveles, ¿cuánto llegará al cuarto nivel? Fíjense que el cuarto nivel es el del consumidor terciario. Entonces miren la energía, el 0,1%, porque a cada nivel le llega un 10% de energía respecto al nivel anterior. Por eso la correcta es la A. Y la última pregunta nos dice, con respecto a las catástrofes, marque la opción que considere incorrecta. Son hechos de aparición abrupta, en general ocurren en lugares inesperados. Un temblor de grado 2 en escala de Richter sería una catástrofe en la provincia de Mendoza, y un aluvión puede ser una catástrofe para un gran número de especies. La incorrecta es la opción C. ¿Por qué? Porque en Mendoza un temblor de grado 2 es algo normal, es algo habitual, es algo que ocurre con frecuencia. Por lo tanto, no es una catástrofe, sino un disturbio, porque no es de aparición abrupta, no ocurre en un lugar inesperado, porque Mendoza es una zona sísmica. Por lo tanto, sería un disturbio, no una catástrofe. Esa es la razón por la que la opción C es incorrecta. Y claramente un aluvión puede destruir un gran número de especies, puede ocurrir en un lugar donde no están acostumbrados o no es normal, un lugar inesperado que ocurra un aluvión, y obviamente puede destruir un gran número de especies. Entonces un aluvión puede ser una catástrofe. Por lo tanto, por eso en esta la opción C es la incorrecta. Bueno chicos, hemos llegado hasta acá con la corrección del trabajo práctico evaluatorio 8. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos consulten.